Imagínate una brújula que solo se ilumina en los momentos previos a las travesías más épicas. Ha brillado 2 veces. En 2017, cuando Bitcoin pasó de ser una curiosidad a rozar los $20.000 en menos de un año. Y en 2020, cuando el fantasma de la pandemia desató una estampida de liquidez que catapultó el precio hasta su anterior máximo histórico de $69.000. Esa misma señal acaba de encenderse por tercera vez. Y si la historia rima, nos encontramos ante la antesala de un movimiento que podría redefinir nuestro patrimonio. No estamos hablando de magia ni de conspiraciones sin fundamento. Hablamos de datos, de ciclos de liquidez global y del comportamiento casi coreografiado de los bancos centrales frente a periodos de expansión y contracción del dinero. Y aunque haya quien piense que el juego está amañado, algo de cierto hay. Lo realmente importante es comprender las reglas para ponerlas a nuestro favor antes de que el mercado vuelva a acelerarse. Hola, soy David Aranzábal, fundador de Money Club y Crypto Week. Nuestros miembros del club ya han superado los 6 millones de euros en sus portafolios. Si te interesan las inversiones y las criptomonedas, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. En los últimos meses he revisado decenas de métricas on-chain, indicadores de sentimiento y modelos de valoración, pero ninguno resulta tan fiable a la hora de predecir grandes subidas como el índice de liquidez global M2, un termómetro elaborado con los datos de los 21 principales bancos centrales del planeta. Para entender su poder predictivo, basta con observar 3 líneas. La primera, en rojo, refleja el crecimiento de la oferta monetaria global. Cuando la curva se inclina hacia arriba, significa que los bancos centrales están inyectando dinero en la economía. La segunda, una franja azul que se convierte en roja al caer por debajo de cero, muestra la velocidad a la que crece o se contrae esa oferta. La tercera, en blanco, es la trayectoria de Bitcoin. Si superponemos estas capas, descubrimos un patrón casi hipnótico. Cada vez que la liquidez se expande con fuerza, el precio de Bitcoin responde con un rally parabólico tras un pequeño desfase de aproximadamente 12 semanas. Así ocurrió en 2017, así ocurrió en 2020, y así podría volver a ocurrir ahora. ¿Por qué funciona? Comencemos con lo básico. El dinero es un activo tan valioso como escaso. Cuando se crea más del que el sistema económico puede absorber de manera inmediata, busca refugio en inversiones de mayor riesgo para proteger su poder adquisitivo. Bitcoin, por su naturaleza descentralizada y su oferta limitada a 21 millones de unidades, es uno de los destinos favoritos de esa liquidez sobrante. En el pasado, la Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y sus pares respondieron a crisis económicas bajando tipos y expandiendo balance. Hoy, a pesar de que la inflación se resiste a bajar tan rápido como les gustaría, ya vemos señales, especialmente en Asia y en algunas economías emergentes, de una relajación progresiva. Y lo más llamativo, el M2 global muestra un punto de inflexión alcista idéntico al de los ciclos anteriores. Ahora bien, hablemos brevemente del llamado efecto Cantillon, el viejo conocido que explica por qué quienes están más cerca del grifo del dinero reciben antes los beneficios. No vamos a detenernos en discursos apocalípticos. Lo esencial es saber que, mientras los bancos centrales crean liquidez y la inyectan a través de deuda pública y facilidades crediticias, los grandes jugadores, fondos, instituciones y sí, también algunos gobiernos, toman posiciones en activos escasos y con potencial de apreciación. Nosotros no podemos cambiar ese orden, pero sí podemos observarlo, interpretarlo y adelantarnos a la reacción del mercado minorista. Dicho de otro modo, podemos surfear la ola en lugar de que nos revuelque. Regresemos al gráfico. La proyección más reciente elaborada por Global Macro Investor coloca el punto mínimo de la tasa de crecimiento de la liquidez en el pasado trimestre. Desde ahí la pendiente se acelera. Si tomamos el retraso de 12 semanas entre la expansión del M2 y la respuesta de Bitcoin, la ventana crítica para un despegue serio se abre entre finales de agosto y principios de septiembre. Esto coincide con varios hitos: la progresiva flexibilización monetaria de la Reserva Federal, las elecciones estadounidenses, históricamente propicias a políticas acomodaticias, y no menos importante, la creciente participación de capital institucional tras la aprobación de los ETF de contado, que ya manejan miles de millones en activos bajo gestión. Pero cuidado, en cripto el tiempo se comprime. Cuando Bitcoin rompe resistencias, arrastra el mercado y poco después
las altcoins multiplican los rendimientos. La historia sugiere que, tras el empuje inicial de BTC, las capitalizaciones medias y bajas disparan sus cotizaciones en cuestión de semanas. Es un periodo explosivo y efímero. Quien entra tarde o sin un plan definido suele quedarse atrapado en la corrección posterior. Por eso resulta clave preparar la estrategia ahora, decidir rangos de compra, fijar parciales de salida y, sobre todo, entender que la gestión del riesgo es el pilar que diferencia a los inversores consistentes de los cazadores de pelotazo. ¿Cuánto más podría subir Bitcoin esta vez? Tomemos como referencia el mínimo de 2022, en torno a los $16.000. Con un múltiplo conservador de por 8, similar al ciclo anterior, estaríamos hablando de 128.000. Un escenario medio de por 12 nos situaría en la franja de los 190.000. Y en un caso optimista de por 20, podríamos rozar los 320.000. Pero el contexto actual introduce variables nuevas: la entrada de fondos de pensiones, la adopción corporativa para tesorerías y la narrativa de oro digital, que se refuerza con cada crisis bancaria. Todo ello sugiere que la demanda estructural de Bitcoin es más robusta que en ciclos previos, por lo que incluso las proyecciones medias podrían quedarse cortas. Ahora bien, comencemos a bajar a tierra cómo actuar. Primero, monitorea la evolución del M2 global. Plataformas de datos macroeconómicos publican actualizaciones mensuales. Cuando la pendiente de crecimiento supere el 1% intermensual de forma sostenida, la luz verde estará oficialmente encendida. Segundo, observa la reacción del mercado de bonos. Si los rendimientos a 10 años ceden, confirma que hay menos presión inflacionaria y más margen para que los bancos centrales sigan relajando. Tercero, vigila la dominancia de Bitcoin. Cuando supere niveles clave, por ejemplo, el 55%, suele anticipar la siguiente fase de rotación hacia altcoins. Por último, no olvides la liquidez propia. Un porcentaje prudente en stablecoins te permitirá entrar en correcciones sin tener que vender posiciones ganadoras. Y aquí surge la pregunta del millón: ¿qué ocurre si los bancos centrales se ven obligados a subir tipos de nuevo o si la economía entra en recesión? La respuesta pasa por la flexibilidad. No hay estrategia invencible, pero sí hay planes adaptables. La clave está en seguir indicadores líderes: PMI, inflación núcleo, desempleo, y actualizar el sesgo de inversión cada trimestre. Con esa disciplina, incluso un giro de guión puede transformarse en oportunidad. Antes de terminar, una reflexión: las grandes fortunas del mundo no nacen solo de la acumulación lenta y constante. A veces surgen de identificar asimetrías de riesgo-recompensa en los momentos precisos. La señal de liquidez global que estamos analizando es una de esas asimetrías. El potencial alcista supera con creces el riesgo estimado, siempre que se combine con criterio de gestión y horizonte temporal claro. Quien consiga posicionarse antes de la avalancha institucional tendrá el viento a favor. Quien espere a que los titulares confirmen la fiesta, llegará cuando la música empiece a bajar el volumen. Así que aquí estamos, con el reloj marcando la cuenta atrás. Queda poco para que los flujos de dinero empiecen a empujar el precio de Bitcoin a niveles inéditos. Conocer la señal es el primer paso, actuar sobre ella el segundo. Y como siempre digo, la diferencia entre un espectador y un protagonista del mercado se reduce a la preparación y al coraje de ejecutar un plan bien diseñado. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal. Eso me ayuda a seguir creando contenido de valor. Y si quieres dar un paso más allá y conocer cómo puedes llevar tus inversiones al siguiente nivel, te invito a ver este vídeo sobre Money Club. Tienes el enlace en la descripción y en él te cuento cómo nuestra comunidad está aprovechando el mercado alcista de las criptomonedas para multiplicar su patrimonio con estrategias exclusivas. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y descubre cómo puedes ser parte de esta revolución financiera. Te veo en el próximo vídeo.